cardiovascular, como la parte autonómica en el cardiovascular, nos puede llevar a taquicardia en reposo, hipotensión ortostática. Esto es importantísimo, ¿ya? Ustedes lo van a escuchar mucho en consultorio. Hay personas que les cuentan, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy sentado y me paro y me viene un mareo intenso, ¿no? Y van al médico por eso. Y tienen diabetes por mucho tiempo, probablemente por neuropatía autonómica, ¿ya? No reconocen el dolor como el del infarto al corazón, insuficiencia cardíaca, incluso pueden ir directamente a muerte súbita. En el gastrointestinal, en el sistema gastrointestinal, ¿ya? Hay gastroparesia, diarrea y estreñimiento. Pueden convivir todo esto junto, sobre todo diarrea, ¿ya? La genitourinaria es disfunción vesical y disfunción eréctil. El tratamiento de gastroparesia se hace con cisapridas o prokinéticos, ¿no? Metoclopramida, domperidona, octreotide, incluso cirugía. Y el tratamiento en diarrea, loperamida, codeína, clonidina, verapamil. Muy bien, existe una clasificación en el pie diabético, ¿no? Ustedes la conocen mucho, ¿no? La clasificación de Wagner. El Wagner 0 es cuando no hay lesiones abiertas, es decir, no hay úlcera, pero la persona tiene callos, o sea, tiene deformidad. No se olviden que una úlcera por diabetes aparece por 3 cosas, ¿ya? Aparece 1 por neuropatía, 2, deformidad, y 3, de alguna forma tiene que haber trauma. El trauma puede ser por fricción, un zapato apretado, ¿ya? O un golpe, un accidente, un traumatismo. Úlcera superficial, que es el Wagner 1, úlcera profunda, no complicada, que es el Wagner 2, úlcera profunda, complicada, que es el Wagner 3, que es la mayoría de personas que llegan al consultorio, gangrena localizada en el antepié, en el talón, que es el Wagner 4, y la gangrena de todo el pie, que es raro de ver y es una indicación de amputación, que es el Wagner 5. Bien, esos son pacientes nuestros, ¿ya? Que hemos visto a lo largo del tiempo, tienen diversas úlceras de cómo se les ha ido curando, con debilidación principalmente. Hay una clasificación de otro grupo de investigación acerca del pie diabético, en el cual usan este acrónimo, que es el acrónimo PEDIS, en el que hablan primero la perfusión, la extensión o daño, la profundidad de la lesión, si tiene o no infección y si la sensibilidad está presente o no. Es decir, evaluamos la presencia o no de neuropatía. Muy bien, también eso lo vamos a graduar, por ejemplo, en la parte de infección, lo podemos graduar en 1, que no hay infección, la infección es leve 2, infección moderada en 3, infección grave en 4. O sea, cada uno de estos valores también tiene un P1, P2, P3, P4, igual E1, E2 hasta el 4. Igual, ¿no? Este sería una infección grave, 4, ¿no? Vemos incluso la presencia, ¿no?, de tejido necrótico en este pie diabético. Muy bien, las terapias empíricas generalmente utilizadas van a ser los fluoroquinolonas y la clindamicina, ¿no? Ciproclina, ¿no? Que le dicen a todas las personas que tienen pie diabético. Son los fármacos más usados. También se puede usar de forma parenteral, ¿ya? Cuando, según el cultivo, se pueden hacer cultivos de esas heridas y vemos cuál es el germen que está predominando en esa herida, que está fastidiando. Y según el cultivo, podemos usar incluso fármacos tan potentes como la daptomicina o el linezolid, ertapenem, astreonam, ticalcilina, entre otros. Pero este es el más usado, otra vez. Quinolona y clindamicina, ¿no?, que es la forma más usada. Muy bien, el daño de retina produce ceguera aproximadamente en 10.000 personas con diabetes al año entre 20 y 74 años de edad. Es decir, que el daño en retina por diabetes es la principal causa de ceguera no traumática en el adulto. ¿Ok? Aquí, esta es una clasificación un poquito antigua, ¿ya? Esto lo vamos a corregir ahora. Existe la no proliferativa y la proliferativa. Y dentro de la no proliferativa existen 3 estadios: leve, moderada y severo, en los cuales va a haber un aumento en la permeabilidad de los vasos. O sea, los vasos aún no han proliferado, pero se han hecho más gorditos y son más permeables. Y eso aumenta también la presión intraocular. Y también existe ya el estado final de todo esto, en la cual hay neovasos, ¿ya? Es decir, la retinopatía diabética proliferativa.
Para prevenir esto, en el estado de no proliferativa, de moderada severa y proliferativa, hay tratamiento tanto con láser como con unas inyecciones que impiden la formación de neovasos, que se llama Avastin, el bevacizumab. Esta es una retina normal y una retina con retinopatía por diabetes, en la cual vemos vasos engurgitados, o sea, más grandes y hiperpermeables y que tienen hemorragias. Y la otra complicación importante es la nefropatía por diabetes. Es la causa más común de enfermedad renal crónica terminal en el mundo, aquí y en todo el mundo. Al diagnóstico de diabetes, un 5 a 20% ya tiene nefropatía de algún grado, ya sea con daño en la función o ya sea con la presencia de proteinuria, con la presencia o no de proteinuria, albuminuria en ese caso. Por eso tratamos de detectar precozmente la microalbuminuria. En realidad no se debería llamar así, pues si uno entiende por microalbuminuria es que yo estoy orinando micromoléculas de albúmina, ¿no? Se le debería llamar albuminuria mínima, que va de 30 a 300. Si es mayor a 300 se le llama albuminuria. Micro entre 30 a 300 y normal menor a 30. Luego macroalbuminuria o proteinuria con hipertensión y disminución del filtrado glomerular progresivamente. Muy bien, hay varios estados en los cuales ya implica la tasa de filtración glomerular, que la vamos a calcular tanto con una depuración de creatinina o con una fórmula, ¿no? Existe la fórmula, varias fórmulas, ¿no? La más usada actualmente, ¿cómo se llama? La fórmula de Cockcroft y Gold, ¿no? Como les van a enseñar en nefrología. O también una fórmula muy usada actualmente, que es la más exacta, que se llama MDRD4, que es una fórmula un poco más compleja, que es con logaritmos y todo eso, no se puede hacer así nada más. Pero hay programitas, tanto en los celulares, en los smartphones, como en un programita Excel, que lo pueden tener en la computadora y poner esos datos, edad, creatinina de la persona, raza de la persona, y les da su depuración calculada de creatinina. Muy bien, también son los estadios. Los estadios no solamente están basados en la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Miren, menos de 15, falla de riñón, entonces ahí ya debe ir a diálisis, ¿no? Sino también están basados en la presencia o no de albuminuria. Si no hay albuminuria, si es albuminuria mínima o si es macroalbuminuria o proteinuria. El tratamiento es obviamente el control de los factores de riesgo, que son la hiperglucemia, la hipertensión, la dilipidemia y el tabaco. El tratamiento es inhibidores, fármacos que actúen en el eje renina-angiotensina-aldosterona, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2. ¿Qué son los ARA2? O BRAT2, que le llaman, bloqueadores de receptor de angiotensinógeno 2, ¿no? Que son antihipertensivos. Muy bien, ahora pasamos a las complicaciones agudas. A las complicaciones agudas en diabetes están las crisis hiperglucémicas, ¿ya? Que son dos, el estado hiperosmolar y la cetoacidosis por diabetes. Pero ambas pueden estar presentes en una persona. Una persona puede tener un estado mixto, como se le llama, tanto cetoacidosis como estado hiperosmolar. Como definiciones son complicaciones agudas de la diabetes. Ya, la cetoacidosis se pensaba que era exclusiva en diabetes 1, pero se observa también en individuos con diabetes 2, especialmente obesos, especialmente hispanos y afroamericanos. Ambos están asociados a deficiencia absoluta o relativa de insulina. A ver, un diabético 2, como hemos visto hace un rato, tiene todavía insulina, tiene menor cantidad de insulina, pero tiene. ¿Y cómo es que tenga deficiencia absoluta o relativa de la insulina? Lo que pasa es que mientras más alto está el azúcar en la sangre, mientras más alto está su glucemia y tiene lipotoxicidad, tiene más alta la cantidad de lípidos, se bloquea la secreción de insulina. Hay un blunting en el páncreas, hay un defecto de secreción de insulina metabólico. Entonces no se fabrica insulina, entonces nos viene la cetoacidosis. ¿Ya? Depresión de volumen, anormalidades ácido-base, coexisten en un continuum, ¿no? De hiperglucemia con y sin cetosis. ¿Ya? La mortalidad, esto es importante, en cetoacidosis actualmente es menor de 5%. Y en estado hiperosmolar es aproximadamente 11%. Muy bien, la fisiopatología, deficiencia de insulina, nos lleva a un aumento de lipólisis, a un aumento de producción de cetoácidos, cetogénesis. Eso nos lleva a cetoacidosis
y eso nos va a llevar finalmente a un cuadro de cetoacidosis diabética pura. Pero si tenemos hiperglucemia solamente, tenemos diuresis osmótica, no se olviden, como hemos visto hace un rato en ese ejemplo de ese fármaco, mientras más glucosa hay en la orina, mientras más glucosa hay en la sangre, nuestro cuerpo trata de expulsar esa glucosa, ocasiona diuresis osmótica. Entonces, si una persona orina mucho y no se hidrata de forma adecuada, se va a seguir deshidratando. Eso lo va a llevar a hiperosmolaridad, su sangre va a estar hiperosmolar. Se le llama eso estado hiperosmolar puro, pero ambos problemas, ambos eventos pueden ocurrir en la misma persona y presentarse como estados mixtos. Muy bien, el cuadro clínico, el tiempo de enfermedad en cetoacidosis generalmente es corto, menor de 24 horas. Se caracteriza ambos por los síntomas típicos en diabetes, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, debilidad, alteración de sensorio o de conciencia. Pero en el estado hiperosmolar es muy importante la alteración de conciencia. De hecho, por eso que se le llamaba antes coma hiperosmolar. En la cetoacidosis también aparecen náuseas, vómitos, dolor abdominal. ¿Por qué? Por acidosis metabólica. Eso causa náuseas, vómitos y dolor abdominal, a diferencia del estado hiperosmolar, que no presenta este cuadro. Ambos presentan deshidratación, ya que en el estado hiperosmolar la persona se ha deshidratado más, está más concentrada, está más hiperosmolar, su deshidratación es más severa, incluso llega a hipotensión, shock hipovolémico, alteración del estado mental. En cambio, en la cetoacidosis hay respiración de Kussmaul. ¿Saben por qué? Por acidosis metabólica, ¿ya? Eso lleva a una respiración profunda, respiración de Kussmaul. En cambio, en el estado hiperosmolar hay alteración del compromiso de conciencia, del nivel de conciencia, que puede llevar incluso hasta el coma y tiene mayor deshidratación que la cetoacidosis por diabetes. Bien, los criterios de diagnóstico son estos, ¿no? En la cetoacidosis, el pH bajo, menor de 7.25. Menor de 7.3. Hay estados, ¿no? El leve entre 7.3 a 7.25, el moderado entre 7.24 a 7 y el severo menor de 7, un pH menor de 7. ¿Han visto personas que tengan pH menor a 7? 6.9, 6.8. ¿Han visto? Existen, ¿ah? Parece que no, pero existen. Otra es acidosis metabólica, ¿ya? Es decir, bicarbonato bajo. 15 a 18 en el leve, 10 a 15 en el moderado y menor a 10 en el severo. Y esto es lo importante. El anion gap está elevado en las personas que tienen cetoacidosis por diabetes, porque el gap de aniones va a estar más aumentado. ¿Por qué? Por presencia de cetoácidos. En cambio, en el estado hiperosmolar, hiperglucémico, vemos una glucosa mucho mayor que en la cetoacidosis. Miren, en cetoacidosis basta con tener 250 o más. En cambio, para tener estado hiperosmolar debemos tener mínimo 600. ¿Ok? Aquí tenemos hiperosmolaridad según la fórmula de la osmolaridad efectiva, que es 2 veces el sodio más glucosa entre 18. Si esta formulita sale más de 320 y tenemos glucosa en 600 y además la persona tiene estupor o coma, compromiso de conciencia, el diagnóstico es de estado hiperosmolar. ¿Ok? Muy bien, esto es lo mismo, pero más antiguo. Miren, esto sí. Esto lo puse por esto. Miren, en el estado hiperosmolar, en la cetoacidosis, vemos que la deficiencia de agua es aproximadamente 6 litros. En cambio, en el estado hiperosmolar, la deficiencia de agua es de 9 litros. Es decir, hay mayor deshidratación. Por eso es que el tratamiento está basado en infundir grandes cantidades de volumen. A veces le pedimos a la enfermera, oiga, póngale un suero, uy, se acabó, póngale otro, dicen, ¿no? Pero con mucho cuidado. No es lo mismo una persona que ya tenga IRC, insuficiencia cardíaca, ¿no? Esas personas manejan menos bien el volumen. Muy bien, el tratamiento por eso, la parte principal, ya que tenemos una gran deficiencia de volumen, es la fluidoterapia, infusión de suero salino. A la primera hora 9 por 1000 y luego según el estado de hidratación y el nivel de sodio. Terapia con insulina, infusión continua. El tratamiento es idealmente con insulina endovenosa, más o menos 0.1
unidad por kilo por hora. Si es una persona de 70 kilos, 7 unidades por hora. ¿Ok? El potasio. No se olviden que si uno le inyecta insulina a una persona, ¿qué le va a pasar con su potasio? Disminuye porque ingresa a las células, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el potasio se les puede ir bajando. Por eso es que debemos tratar de mantenerlo entre 4 y 5. ¿Y cómo se hace eso? En cada litro de volumen que le vamos a indicar a una persona le podemos poner 1 o 2 ampollas de calio. El bicarbonato solamente indicamos si es que el pH es menor a 7. Y eso, si es que ya se le dio una buena hidratación a la persona y a pesar de ello continúa con pH menor a 7. Muy bien, la insulina se usa de forma endovenosa. Antes se aconsejaba la ruta subcutánea intramuscular, pero estas rutas, esta forma de administración, miren, si ustedes están viendo que una persona ha perdido 6 a 9 litros de volumen, ¿cómo creen que está su perfusión tisular? Venía menos, ¿no? Y si le inyectan subcutáneos, difícilmente se va a absorber. Así que es mejor ponerle la insulina endovenosa. Se le pone, miren, no se hagan problemas con eso. Las guías actuales nos dicen 0.1 unidad por kilo endovenoso en bolo STAT y luego una infusión de 0.1 unidad por kilo. Una persona de 70 kilos, 7 unidades endovenoso STAT en bolo y luego una infusión de 7 centímetros cúbicos de insulina. Se prepara 100 unidades de insulina en un Volutrol con 100 centímetros de cloruro de sodio. Y eso, un cc por hora les va a dar 1 unidad por hora. Muy bien, vamos a ver luego, por ejemplo, en cetoacidosis. La forma de ver que la persona ha corregido el cuadro de cetoacidosis es porque ya no tiene cetoacidosis, ya no tiene acidosis metabólica y su glucemia está por debajo de 250. Muy bien, el potasio, esto es muy importante. El potasio, si está por debajo de 3.3 en el AGA inicial, en su valoración inicial, no se usa insulina. De hecho, se deberían dar retos de potasio hasta que el potasio esté más de 3.3. Si les preguntan, estamos frente a una persona con cetoacidosis por diabetes y tiene potasio en 3.2, ¿qué cantidad de insulina se debe usar? Nada, ahí no se usa insulina, ¿ok? Esperamos, solamente hidratación. Solamente no se da potasio si es que lo encontramos más de 5, pero vamos a ir chequeándolo porque estos casos son severos, llevan a la muerte de las personas, son complicaciones agudas, son personas que generalmente están en unidades de cuidados intermedios o cuidados intensivos, ya que la principal causa de la cetoacidosis son infecciones, infarto al corazón y problemas severos, o sea, descompensaciones severas de la diabetes. Muy bien, también existen infecciones en diabetes que son raras, pero a menudo mortales, que están asociadas a la diabetes. Por ejemplo, otitis externa maligna, que es por bacterias. La mucormicosis, que es un hongo, ¿ya? Que se caracteriza por una tumefacción alrededor de la nariz, ¿ya? Y por una secreción sanguinolenta, una sanguinación cero sanguinolenta. Ese es el cuadro típico de la mucormicosis rinocerebral. Este hongo, a través del bulbo olfatorio, se hace camino y va a ingresar al cerebro. Es una infección severa, generalmente es mortal. Hay cuadros graves de vesícula enfisematosa, pielonefritis enfisematosa. Ustedes van a hacer una ecografía y van a encontrar gas. Son bacterias que van a generar gas en esa zona. Infecciones necrotizantes de los tejidos blandos. Por ejemplo, ¿conocen alguna conocida? Síndrome de Fournier, ¿no? También está asociado a diabetes. Endoftalmitis, una infección severa del globo ocular, del interior del globo ocular. Infecciones comunes, estas son raras, pero son mortales. Y estas son más comunes. Úlceras, ¿no? El pie diabético que puede comprometer el hueso, osteomielitis. Neumonía, que también es frecuente en diabetes. Candidiasis, infecciones de las vías urinarias. Acá dice únicamente, acá debe ser preferentemente en mujeres.
tanto varones como mujeres pueden presentar infección de vías urinarias. Y hay varias infecciones por bacterias, estafilococos y pterococos. Celulitis, ¿no? Muy bien, y finalmente otra complicación en diabetes, que es la hipoglucemia. Muy bien, ¿por qué se da hipoglucemia en diabetes? ¿Por qué creen que se da la hipoglucemia en diabetes? Generalmente por el tratamiento. No se olvide. Por eso es una complicación en diabetes. Ahora, hay hipoglucemia que se da en casos de que no toman ningún antidiabético oral. También en diabéticos, ¿ah? Pero lo que es más grave son los casos de hipoglucemia que se dan en personas que no tienen diabetes. Esos cuadros son severos, generalmente llevan a la muerte. Tumores que fabrican insulina, insulinoma se llama. Muy bien, el concepto de hipoglucemia actual es glucosa plasmática menor a 50. Esa es como definición. ¿Ya? Los mecanismos de contrarregulación pueden iniciarse por encima de 50, entre 70 a 50. Es decir, ¿cuáles son estos mecanismos? La secreción de glucagón, la secreción de GH, la secreción de cortisol, de adrenalina, que son las hormonas contrarreguladoras, es decir, mecanismos de contrarregulación. Hipoglucemia se le llama a glucosa menor a 70 asociada a la tríada de Whipple. ¿Qué es? Que son síntomas de hipoglucemia, bajas concentraciones de glucosa en sangre y reversión de los síntomas luego de aplicación administración de glucosa. La clasificación severa cuando la persona que tiene hipoglucemia necesita de un tercero, de otra persona, para que alivie su hipoglucemia. Es decir, hay compromiso de nivel de conciencia. Hipoglucemia sintomática documentada. Una persona que tiene síntomas de hipoglucemia y antes de ingerir algún alimento o cosa dulce, se toma una medida de glucosa. Documenta su hipoglucemia. Hipoglucemia sintomática documentada. Existe también la hipoglucemia asintomática, que son las personas que tienen muchas hipoglucemias y las llevan a neuropatía autonómica. También existe hipoglucemia sintomática probable, que son personas que ya saben que tienen los síntomas, ya saben que han hecho algo mal. Entonces, tienen los síntomas y lo corrigen ellos mismos. Y esto es importantísimo, pseudohipoglucemia. ¿En quiénes aparece esta pseudohipoglucemia? Cuando somos muy intensivos en el tratamiento de diabetes, ¿no? Ustedes ven una paciente, ven una persona que está con 400 de glucosa y le inyectan insulina, le ponen grandes dosis de insulina, le dan pastillas y la persona hace dieta, ejercicio y ¡pum! De que estaba en 400, en unas horas, en unos días, le pasa a 100. Entonces, a tener 100, 120, al ser muy intensivo, estas personas que estaba acostumbrado a tener el azúcar alto, le va a venir síntomas de hipoglucemia con glucosas normales. No es hipoglucemia, es pseudohipoglucemia. Tiene síntomas, pero no tiene valores de hipoglucemia. Tiene que ver con los transportadores GLUT a nivel cerebral. Muy bien, el cuadro clínico se divide en síntomas neurogénicos o autonómicos, de los cuales son adrenérgicos, los temblores, las palpitaciones y la ansiedad. Eso le van a encontrar a una persona que tiene hipoglucemia, le va a decir que tiene temblores, palpitaciones, ansiedad, tiene miedo. Colinérgicos, que son diaforesis, sudan frío, tienen hambre y tienen parestesias. Y los síntomas que son más severos son los neuroglucopénicos, que se caracterizan por confusión, por letargia, debilidad, cambio de conducta, convulsiones, coma, incluso a la muerte. Los factores que están asociados a hipoglucemia son, obviamente, el uso de secretagogues de insulina. Como les comentaba hace un momento, ¿no? Una persona tiene que salir al banco, tiene que salir a cobrar el Fonavi, toma su glibenclamida, no toma el desayuno porque tiene que ir a hacer cola muy temprano y ¡pum! Tiene hipoglucemia. Uso de insulina. La insulina obviamente también causa hipoglucemia, si es que la usamos de forma inadecuada o si usamos una dosis mayor a la que requiere la persona. Comidas omitidas o irregulares. La gente que no tiene horario para comer. Eso es muy importante. Si la persona vamos a indicarle insulina, vamos a indicarle sulfonilureas, hay que pedirle que tenga un horario más o menos estricto en su comida. Y que los medicamentos se toman con los alimentos siempre. Si no va a haber alimento, no se toma o no se inyecta insulina. Edad avanzada, porque a más edad tenemos más neuropatía autonómica y eso nos puede llevar rápidamente a
neuroglucopenia. Duración en diabetes. A más tiempo de duración de diabetes también tenemos mayor neuropatía autonómica. Enfermedades asociadas, por ejemplo, IRC, insuficiencia renal. ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué pasa si yo tengo falla en riñones y tomo glibenclamida? ¿Qué pasa? Queda más tiempo en su cuerpo, porque se excreta por vía renal. Entonces, si queda más tiempo en la persona, va a tener más riesgo de hipoglucemia. Conocimientos insuficientes sobre hipoglucemia. La persona tiene hipoglucemia, tiene temblores, tiene sudoración fría, tiene palpitaciones, dice que tiene taquicardia. Entonces toma una pastilla para la taquicardia, toma beta bloqueadores, que le bloquean los síntomas. Por eso es que las personas que tienen riesgo de hipoglucemia no deberían tomar beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque va a bloquear los síntomas adrenérgicos. Muy bien, las consecuencias pueden ser daños cerebral, eventos cardiovasculares. ¿Por qué los eventos cardiovasculares? De hecho, ustedes cuando ya estén haciendo la especialidad, si los que van a hacer la medicina interna o endocrinología, van a ver que han habido estudios en los cuales han tratado de bajarles demasiado rápido o demasiado intensivamente la glucosa a las personas. Tenía, por ejemplo, estudios como meta que las personas que tienen, no sé, 20, 30 años de diabetes lleguen a 6% de hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con más tratamiento, ¿no? Siendo más intensivos en el tratamiento, con insulina. Entonces, a más tratamiento hay mayor posibilidad de tener hipoglucemia. Entonces, la hipoglucemia, uno de los síntomas, ¿cuál era? ¿Cuál era uno de los síntomas cardiovasculares? Palpitaciones. Si le aumentas el ritmo de corazón y el gasto cardíaco, obviamente a una persona que tiene corazón afectado le podría causar infarto al corazón. Y es por eso que esos estudios aumentaron la mortalidad en estas personas. Y es por eso que somos, como comenzábamos, ¿no? Como conversábamos hace rato, las personas que tienen mucho tiempo con diabetes, que han tenido un mal control, mejor somos menos exigentes con ellos. Calidad de vida disminuida. Obviamente, una persona que tiene hipoglucemia cada rato, está comiendo cosas a cada rato, se está yendo de emergencia cada rato, su calidad de vida está por los suelos. Y mortalidad. Si es muy severa, los puede llevar a la muerte. Muy bien. El manejo, ya para terminar, si la glucosa es menor a 70, hay que ver si la persona está despierta. Entonces, miramos por acá. Si la persona está en NPO, ¿ya? Le vamos a inyectar glucosa endovenosa. Digamos, es una persona que está en un preoperatorio, ¿ya? Está en NPO y le encuentran ustedes hipoglucemia. Se había inyectado su insulina, tomó su sulfonilurea, no sé, y le encuentran hipoglucemia y tiene síntomas, ¿no? Pero está despierto, a ellos le inyectan. Pero si la persona no está en NPO, le vamos a dar de tomar, porque está despierta la persona. 15 a 20 gramos de glucosa por vía oral, que significa más o menos 2 o 3 caramelos o medio vaso de gaseosa o jugo de frutas. Pero si la persona no está despierta, es decir, que es una hipoglucemia severa, se va a manejar con 25 a 50 gramos de glucosa endovenosa, más o menos 5 ampollas de dextrosa al 33%. ¿Okay? El manejo de la hipoglucemia severa es con 5 ampollas de dextrosa al 33%. ¿Okay? Luego mantenemos dextrosa al 10% a 100 centímetros por hora. Evaluamos, reevaluamos a la persona en 15 a 20 minutos. Obviamente buscamos factores desencadenantes. Y si la glucosa persiste baja, repetimos lo anterior hasta que la glucosa se mantenga por encima de lo normal. Muy bien, para terminar, unas preguntas. Bien, señale cuál de las siguientes situaciones no constituye una indicación para hacer un screening para hacer el descarte de diabetes. A ver, una mujer embarazada entre 17 y 22 semanas. ¿Se hace screening en estas personas? ¿Se le busca? No. ¿Historia familiar de diabetes? A estas personas sí. ¿Antecedentes de fetos macrosómicos? Sí. ¿Historia recurrente de infecciones urinarias, genitales o dermatológicas? También, porque eso es un cuadro. Obesos importantes también necesitan hacerse un screening de diabetes. Su respuesta es la A. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de fármacos
antidiabéticos orales actúa fundamentalmente mejorando la sensibilidad a la insulina. A ver, esto es fácil. Acarbosa y miglitol, ¿qué son? ¿Qué tipo de fármacos son? Inhiben la alfa-glucosidasa, impiden la absorción de glucosa en el intestino. ¿Ya? O sea, no tiene nada que ver con la sensibilidad a la insulina. A ver, glipicida y gliclazida, ¿qué hacen? Son sulfonilureas. ¿Qué hacen? Secretagogos de insulina. No tienen nada que ver con resistencia a la insulina. Clorpropamida y tolbutamida, ¿qué son? También son sulfonilureas, son las antiguas, son las de primera generación. Análogos de la insulina, esos son insulinas, o sea, no tienen nada que ver. Entonces, los que mejoran la sensibilidad a la insulina o impiden la resistencia a la insulina son las biguanidas, la metformina y las glitazonas. La respuesta es la B.